por esta oportunidad. Siempre muy agradecido por la oportunidad de compartir lo que hemos estudiado. Ya a nuestra edad, con mucho cuidado, escogemos qué vamos a hablar, porque el tiempo ya se nos hace corto. Quiero abrir las Biblias a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y hoy vamos a mirar la vida de un judío. Y primero quiero hacer el énfasis, ¿verdad? Que no todos los judíos en el tiempo de Jesús, antes y después, no todos pensaban igual. ¿Okay? En una clase que están llevando a cabo aquí cerca de donde vivo, el maestro dice que los judíos esto y los judíos aquello, ¿verdad? Los judíos dependían en la ley para su salvación. Hasta que alguien le llamó la atención y le dijo que si estás hablando de todos los judíos. Y ya tuvo que preparar otra lección para explicar que antes de Jesús, ¿verdad? Los judíos sí dependían en la ley de Moisés para su salvación. ¿Okay? Pero yo creo que le estamos fallando. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado de no pintar con la brocha ancha a gente de esa manera, porque eso significa que realmente no hemos meditado en lo que decimos. ¿Okay? En Romanos 3, empezando con versículo 1, Pablo habla de una tarea que Dios le dio a los israelitas. Y esto les daba a ellos una ventaja. Entonces hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Aquí Pablo dice, pues que si algunos. La idea es de que todos, pero no. Pablo dice que si algunos. Y sí es cierto, muchos judíos cayeron a la idea que siendo judíos era suficiente. Y Juan Bautista les llamó la atención. En Mateo 3 y también en Lucas, ¿verdad? Que no crean que porque son descendientes de Abraham, que van a entrar al reino de Dios automáticamente. ¿Okay? Yo creo que ni Juan creía eso, ni sus padres creían eso, y muchos hermanos judíos no creían eso. ¿Okay? Los que siguieron a Juan y después los que siguieron a Jesús, los siguieron a ellos porque entendían que la justicia de Dios sería por fe y no por obras de la ley. Los judíos, la gente más estudiada, y aquí lo que estamos mirando, pues que esa es la ventaja que tenían ellos. Era la gente más estudiada. ¿Okay? ¿A poco esta gente le falló? Todos le fallaron al mensaje de Dios. ¿Cómo iban a leer una y otra vez, cada sábado? Estar leyendo, se juntaban y leían y concluir que son justificados por las obras. ¿Okay? Ahora, Romanos 10, del 1 al 4, como una regla general. ¿Okay? Yo creo que la mayoría de los judíos sí aceptaron esta idea. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Okay? Como una regla general, como un pueblo, así como si eres de México, pues es un 90% de que va a ser católico, ¿verdad? Y mucha gente piensa, ¿verdad? Que pues, si es de México, pues ha de ser católico, pero no, ¿verdad? Hay excepción.
¿ok? Y entre los católicos, no todos creen que el Papa es infalible. ¿Ok? Muchos creen que sí, pero no todos. ¿Ok? Así es que como una regla general, sí, la mayoría de los judíos así creían, en un sistema de justificación, así como muchos hermanos que creemos que porque somos miembros de la Iglesia de Cristo, ya, ¿ves? Eh, y no cabe duda que nos inclinamos a juzgar en bola. ¿Ok? Ah, yo sé que cuando empecé a ir a El Salvador, hubo hermanos que se preocupaban porque yo era de California. Y si es de California, pues ha de estar bien torcido en las segundas nupcias. ¿Ok? Y unos hermanos simplemente me dijeron, no te vamos a recibir, Raimundo, ni te vamos a oír. ¿Ok? Te teníamos en el programa, pero me mandaban un telegrama diciendo, ya no, siempre no vengas. ¿Ok? Otros ah, llegaron a la conclusión, si está errado, yo me acuerdo que Hugo Luna me platicó de esto, cuando llegaron los hermanos de Texas, Wayne y Bill. Si están errados, pues vamos a llamarles la atención, pero debemos de oírlos primero y luego hacer el juicio. Que esa es parte de la sabiduría de Dios. ¿Okay? Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 17, en transcurso de estas clases, creo que este versículo lo hemos citado como unas 20 veces ya, como unas 20 veces. Es importante porque hace un contraste. Acaban de salir huyendo de la sinagoga de Tesalónica y entonces llegaron a Berea. Inmediatamente, dice el 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Ok? Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Okay? Estos eran más nobles, más espirituales que los judíos que estaban en Tesalónica. Muy bien, vamos a chequear si este Jesús que viene predicando este hombre, Pablo, vamos a chequear las escrituras para ver si este Jesús es el Cristo. ¿Okay? Y no hubo relajo, no, no sabemos nada más de ellos, de su pasado, pero ellos como todos los judíos que practicaban el judaísmo, estaban esperando al Cristo. Y llega Pablo y dice, este es. Y la gente dijo, ¿será este? Pues vamos a escudriñar, vamos a ver, vamos a chequear si este Jesús es el Cristo o no. Esa es la buena actitud, la buena voluntad. ¿Okay? Y luego encontramos al eunuco que iba leyendo la escritura y le preguntó a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿Okay? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? ¿Okay? Y eso también indica una persona que no más porque le dijeron que Isaías 53 estaba hablando de Isaías, él no dijo, oh, ok, así, no. Él todavía tenía dudas y venía escudriñando y le molestaba. ¿Okay? Así es que vemos en las escrituras, en el Nuevo Testamento, especialmente a muchos judíos que no habían adoptado el sistema de obras para justificación. Muchos sí, pero no todos. ¿Okay? Y luego tenemos aparte Romanos 3:3, pero que si algunos no creyeron, también tenemos Romanos 11:17 sobre las ramas. ¿Okay? Y dice que si alguna de las ramas, no dice todas las ramas, pero en las enseñanzas, los hermanos quieren que uno crea que todo el pueblo judío, que todas las ramas fueron desarraigadas, pero no es así. Si ponemos atención, dice allí, si algunas ramas fueron desarraigadas, ¿ok? Algunas, ¿ok? Quizás si le damos una chancita, quizás vamos a cambiar el pensamiento, cómo pensamos de los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de los Hechos,
encontramos un patrón, ¿ok? De sinagoga a sinagoga miramos casi la misma cosa. En Hechos 17, eh, versículos del 1, dice que llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿okay? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No dijo que Jesús, simplemente aquí primero les habla del Cristo, ¿ok? Las escrituras hablan del Cristo, que el Cristo va a padecer, va a morir, pero va a resucitar, ¿ok? Y que Jesús, ¿ok? A quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Primero les enseñaba que era necesario que sufriera y luego ya que estaban convencidos, ok, bueno, este Jesús, decía él, que yo les anuncio, él es el Cristo. Okay. Y algunos de ellos creyeron. Ese es el patrón que encontramos en el libro de los Hechos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Versículo 5, entonces los judíos que no creían. Entonces, donde iban, algunos creían y otros no creían. Okay. Y es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor miró a Natanael que venía en Juan capítulo 1 y versículo 47, el Señor hizo una declaración sobre este hombre y dijo que él era un israelita. Okay. 47, 1:47. Dice, he aquí un israelita, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Un israelita espiritual. Okay. Y esta tarde quiero mirar la vida de un judío equivocado, errado. Y lo digo con temor, hermanos, porque no lo puedo probar que estaba errado, pero con la plática que tuvo con Jesús, pues yo creo que sí estaba errado. Pero era un hombre espiritual. ¿Okay? Aunque lo quieran pintar como un hombre, como un judío carnal, porque era judío, tenía que ser carnal, yo creo que era espiritual. ¿Okay? Vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a estudiar este, eh, el hombre Nicodemo. Okay. Juan capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 10 versículos primero. Okay. Y vamos a ver quién era este hombre, a qué se dedicaba. Y vamos a ver si hubo un cambio en su vida. Okay. Un cambio, algo, ¿verdad? Que aprendió de Jesús. Okay. Pero vamos a ver que yo creo que en Nicodemo nos vamos a ver nosotros mismos en muchas cosas. Okay. Vamos a leer entonces de Juan capítulo 3, empezando con versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a mí siempre me llamaba la atención de que Jesús entrara al tema de nacer de nuevo. Así nomás. Hace una declaración Nicodemo y Jesús se mete a este tema de nacer de nuevo. Nicodemo, versículo 4, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Primero, vamos a ver, versículo 1, que Nicodemo era un fariseo. En Hechos 26:5, y vamos a leer unos cuantos versículos, 26:5, pero nos damos cuenta que un fariseo era la secta y había varias sectas. Estaban los saduceos que no eran tan estrictos y luego estaban los otros, los esenios, ellos también eran muy estrictos. Pero Pablo considera que siendo un fariseo era la secta más estricta. Okay, y ahorita vamos a mencionar unas cosas que ellos hacían. Okay. Dice allí en Hechos 26 y versículo 1, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así es que no te puedo engañar a ti, rey Agripa. Tú sabes todo lo que de lo que voy a hablar, tú sabes que así son las cosas. Mi vida, dice, versículo 4, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Mi vida, dice, desde mi juventud. Pablo nació en Tarso, okay. No nació en Jerusalén. Tarso estaba al norte, en lo que es Galacia, por aquellos lados. Pero cuando llegó el momento de educarse, lo mandaron a Jerusalén. Y allí en Jerusalén se educó como un fariseo. ¿Okay? Un fariseo de la secta más estricta, bajo los pies de un gran maestro que se llamaba Gamaliel. Y que también quiere incluir a Gamaliel en la lección, pero no lo va a hacer porque yo creo que Gamaliel también era un judío bastante sabio y espiritual. Okay. Pero aquí vemos que Pablo fue criado desde su juventud en Jerusalén bajo los mejores maestros. Okay. Y ellos se dedicaban a memorizar la escritura. Primero la ley de Moisés, los 5 libros de memoria. Y luego estudiaban la ley oral, que ellos consideraban que también era de Dios, pero no era. Pero se dedicaban a la ley oral, los profetas, los salmos, y luego como ensayos, como práctica, como un ejercicio espiritual, se hacían preguntas hipotéticas. Okay. La palabra hipotética es como vamos a suponer esto o vamos a suponer aquello. Okay. Y de esa manera ponían a prueba las reglas de la ley de Moisés o las reglas orales. Okay. Por ejemplo, dos hombres, una de los ensayos, me gustó mucho, dos hombres se encuentran en el desierto y uno de ellos tiene una jarra de agua. Okay. Y si los dos toman de la jarra de agua, los dos van a morir. Entonces, un rabino dice, pues lo correcto es de que el que tiene la jarra de agua, que se la tome. Y así no, y se va en su camino y que se quede el otro y se muera de sed. Y así no va a mirar la muerte de su amigo y se va. ¿Okay? La otra es que los dos tomen la jarra y los dos mueran. Y hacían muchas pláticas de eso. Bueno,
Cuando estudiamos a Jesús, parece que Jesús nos da otra alternativa. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues le vas a dar la jarra a él y vas a decir, ten, tú vive y yo muero. Y tenemos 3 pasajes del Nuevo Testamento que hablan de eso, que debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Okay? Y qué amor más grande hay que un amigo dé su vida por sus amigos. ¿Okay? Pero esas son las cosas que ellos, cuando estudiaban, es lo que hacían. De un ensayo a otro ensayo, ponen a prueba la ley de Moisés y la ley oral, todas esas cosas. Era una vida completamente dedicada a la escritura y ellos se conocían como los abogados o los licenciados. Por eso cuando leemos las cartas de Pablo, son muy diferentes a las cartas de Pedro. Pedro era un pescador y Pablo era un abogado. Entonces vamos a mirar no solamente profundidad, pero vamos a ver también el uso de palabras. ¿Okay? Ahora bien, también era un maestro en Israel. ¿Okay? Lo que si tú eres un maestro y no sabes estas cosas. Y un maestro se dedicaba a aprender para enseñar a otros. Oye, yo sé que no todos somos maestros. ¿Okay? Yo sé que unos no tenemos esa, yo no me considero predicador para nada, ni evangelista, más bien, si acaso, un instructor de Biblia es todo, ¿ok? Pero todos podemos enseñar algo, ¿ok? Y si queremos crecer, hermanos, tenemos que hablar de otra gente, tenemos que evangelizar, ¿ok? Es una cosa que ahorita nosotros estamos como estancados, no hay mucha evangelización, pero si queremos crecer, tenemos que evangelizar, ¿ok? Tenemos que aprender, y si somos maestros, aprender para enseñarle a otros. Pero otra cosa, en Juan capítulo 3 y versículo 1 dice que él era un principal, era un gobernante. Esa palabra principal viene de la palabra en el griego arch, que significa un príncipe o un rey, o alguien que gobierna. Y las otras versiones dicen que era un gobernador entre los judíos. Entonces él estaba en la política. ¿Okay? Una gran responsabilidad. Los políticos, hermanos, son responsables de defender los derechos de los pobres. A la gente que nosotros elegimos para que sirvan de diputados o senadores, están ahí para ayudarle al pobre, porque nosotros sabemos que el que tiene dinero puede hacer que el perro baile. Que si tiene dinero, hasta el perro baila, dice. ¿Okay? Y el pobre necesita un apoyo. Y ese es el trabajo de los gobernantes. ¿Okay? Y claro, si me están oyendo aquí algún político en México, pues se va a reír. Nosotros sabemos que aquí todos se meten en la política porque quieren el hueso. ¿Okay? Es lo que así le dicen. ¿Okay? Pero era una persona respetada en la comunidad judía porque él era gobernante. Y yo creo que era un buen gobernante. Así es que Nicodemo era tan completo y redondeado como podía ser un judío, ¿okay? Gobernante, ¿okay? Un fariseo y un maestro. Bien, bien, como dice, completo. ¿Okay? Y este hombre, Nicodemo, vino a Jesús. ¿Okay? No tenía un aire de superioridad, ¿verdad? Voy a ir a hablar con el carpintero, que se junta con un montón de pescadores y publicanos. No. ¿Por qué fue al Señor? Dice ahí que fue de noche, ¿verdad? Porque dicen que no quería que lo miraran sus colegas, no sé, a lo mejor sí. Pero vino Jesús porque él notó una contradicción. Okay. Y muchos no les importa aclarar las contradicciones. A este sí. Okay. A este sí. Y le dice, sabemos que has venido de Dios. Estamos completamente convencidos que has venido de Dios, pero nos has insultado, nos has llamado hipócritas y que la vemos el vaso por dentro primero y luego lo de afuera del vaso. Okay. Vino porque su alma no descansaba, porque era una persona espiritual. Y cuando hay una contradicción,
si eres espiritual y hay una cosa en tu corazón, no vas a ni poder dormir en la noche. ¿Ok? Y él fue y le dijo, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y el Señor se va al grano, se va al grano. ¿Ok? Quiere ayuda. Nicodemo va con el Señor porque quiere respuesta, quiere una explicación. Él esperaba un reino, pero quizás él creía que pues nosotros, porque somos judíos, vamos a ser los primeros. Ya estamos listos nosotros, porque somos descendientes de Abraham. No sé qué estaba en el pensamiento de Nicodemo, pero Jesús se va al grano y le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Bueno, versículo 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues claramente decimos nosotros, nuestra doctrina dice claramente, está hablando del bautismo, pero es mucho más que eso. Es mucho más que nomás meter o zambutirlo en el agua para el perdón de los pecados. ¿Okay? Para un judío especialmente. Ahora, el contexto en la plática de él, allá en versículo 19, nos dice que él va a tener que examinarse. Y esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús es la luz y este hombre fue a la luz, ¿ok? Y fue reprendido por Jesús, pero él quiere saber, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y por eso fue al Señor, porque él andaba buscando respuestas. Yo quiero saber, este hombre es de Dios, pero habla muy mal de nosotros. ¿Okay? Ahora vamos a leer del versículo 13, del 11 al 13, porque aquí el Señor le habla fuerte a Nicodemo. ¿Okay? Pero queremos ver, pues, no hay reacción de él, pero queremos de todos modos considerar esto, la reacción de Nicodemo. ¿Okay? Dice, versículo 11 le dice al Señor, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Creo que le está hablando a Nicodemo. No reciben el testimonio. O no lo entienden, o no lo quieren entender, o se ofenden el testimonio. Él era un fariseo. Él vivía una vida muy derecha. Muy derecha. Cuando Pablo habló de su vida pasada, dice, en cuanto a la ley, irreprensible, derecho. Nadie me puede llamar la atención. Así vivían estos hombres. Y vivían todo al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Okay. Y muchos hermanos en Cristo también piensan igual. Tenemos que hacer todo al pie de la letra. Okay. No podemos fallarle nada. Si le fallamos en algo, nos vamos a perder. Pues yo no iba a poder dormir en la noche. Porque yo no sé si estoy viviendo una vida al pie de la letra, que todo está correcto. Y tenemos escritura en la ley de Moisés, por eso es tan importante estudiarla, donde Dios dice que cuando te des cuenta que has hecho algo incorrecto o algo malo, dice, de aquí en adelante lo vas a hacer bien, ¿ok? Pero no vas a seguir en el error, pero cuando te des cuenta. Ahora, si él muere antes de darse cuenta, yo no creo que Dios lo va a condenar. ¿Okay? Por eso Dios tiene esa cláusula allí, ¿verdad? Hay que escudriñar la escritura y revisa tu vida y si te das cuenta que andas mal, pues te arrepientes, ¿verdad? Y si quieres ofrecer un animal, vas a hacer esto, ¿verdad? Pero por mientras, si nosotros todos estamos creciendo y nos vamos dando cuenta, uy, aquí le fallé, le fallé. Pero una gente
que piensa que todo, ya lo tenemos todo y no podemos hacer ni siquiera un error. Yo le pregunté a una señora, ¿usted nunca ha mentido? Una señora que así creía. Está diciendo que nosotros hacemos esto y esto y así, ustedes no, nosotros sí. Dije, ¿usted nunca ha hecho una mentira? Y ya se detuvo y dijo, bueno, sí, sí, he mentido. ¿Se va a ir al infierno usted entonces? ¿Ves? Y digo yo, pobrecito Noé, ¿verdad? Pobrecito Jacob, pobrecito David, los demás. El Señor no tolera el pecado, pero sí nos tolera a nosotros. Y sabe que, que vamos a hacer errores. Para un fariseo, un judío tan dedicado como creo que era Nicodemo, cambiar no es fácil. Cambiar es difícil. ¿Okay? Y yo no estoy de acuerdo, hermanos, les digo, ¿verdad? Eh, con mucho de lo que enseñan mis hermanos en el Zoom, porque ahora tenemos acceso a muchos diferentes temas. Yo no estoy de acuerdo con mucho lo que dicen, con unas cosas que dicen, ¿ok? Pero yo también entiendo que mucho de lo que yo digo, ustedes no están de acuerdo conmigo, ¿ok? Y no espero que reciban lo que yo enseño así nomás. Sí quiero que me entiendan, pero uh, no quiero que uh, yo entiendo que mucho de lo que enseño no van a estar de acuerdo. ¿Okay? Yo me acuerdo que le hablaba al hermano Mel y le decía, hermano, y le enseñaba y decía, oh, yo estoy muy viejo ya para cambiar. He enseñado esto por 55 años. Y dije, Mel, ¿qué tiene? No, se me hace muy difícil cambiar. Es difícil cambiar, no es fácil, especialmente si se ha enseñado algo por tantos años. Ay, híjole, qué terca la persona. No quiere dejar a la Virgen María. Nosotros somos igual de tercos, hermanos. Igual de tercos cuando nos llaman la atención con algo, no la queremos dejar así nomás. Y no la vamos a dejar así nomás. ¿Okay? Muchos de nosotros vamos a dejar enseñanzas falsas, no la vamos a dejar así. Vamos a pelear. ¿Okay? Lo que el Señor nos pide, hermanos, es atención. ¿Okay? Jeremías capítulo 21 y capítulo 7, perdón, versículo 21 al 24. Cuando leí me confundió un poquito porque pues dije yo, y todos esos capítulos de Éxodo especialmente y lo Levítico que hablan de ofrendas y holocaustos y sacrificios, no los ordenó el Señor. Pues aquí Jehová dice en el versículo 21, así ha dicho Jehová, estoy leyendo de Jeremías 7:21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne. Porque no hablé yo con vosotros, con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Te digo, bueno, ¿cómo es eso que no les habló nada? Entonces, ¿de qué se trata Levítico? Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré vuestro Dios, por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mando para que os vaya bien. Y no oyeron, inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dice Dios, cuando salieron yo lo que les dije a ustedes era que escucharan mi voz. Si no escuchan mi voz, ¿de qué va a servir si ofreces sacrificios y holocaustos? Si tu corazón no está bien. Si quieres avanzar, tienes que oírme. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que primero oír. Nicodemo representa a muchos
que están dispuestos a oír algo nuevo o diferente. Y en el caso de Nicodemo, también tomar un riesgo. Esto le puede costar a Nicodemo. Quizás por eso fue de noche. Pero él quería saber. Ahora, en Juan 3, del 14 al 18, así es que cuando una persona dice que no quiere dejar su virgen, no te desmayes y ni digas que es terca. Nosotros podemos ser igual de tercos. ¿Okay? Lo importante es que le hables, que siembres la semilla. ¿Okay? Y quizás un día la persona va a dejar la virgen como intercedora. ¿Okay? Pero no es para tanto escándalo. ¿Okay? No es para tanto escándalo, así es el mundo. ¿Okay? Y si tienes una actitud negativa contra ellos, ya no les vas a hablar. ¿Okay? Porque la gente no tiene vergüenza de decir, yo soy mariano y así me voy a morir. Ok, está bueno. Okay. Pero si cierras la puerta, ya se pierde la esperanza. Ok, en Juan capítulo 3, del 14 al 18, el Señor, yo creo que quiere motivar a Juan con el tema principal de las Escrituras, el amor. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, vamos un poquito para atrás, en versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos el tiempo para comentar la cita ahí, versículo 14 de Números, ¿okay? Pero es fantástico eso, es fantástico lo que, lo que Dios hizo con Israel, lo que Dios trató de hacer con Israel cuando le dijo que levantaran la serpiente en el desierto. ¿Okay? Pero aquí está hablando, el Señor le está diciendo a Nicodemo, porque todavía le está hablando a Nicodemo, y le está diciendo que es necesario que crean en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al pueblo judío, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que no lee así la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo, 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quizás esto era algo nuevo para Nicodemo, que Jehová amó al mundo o ama al mundo. En este caso, en el pasado, amó al mundo porque lo envió. Okay. Los judíos eran muy exclusivos. Solamente nosotros los judíos y los prosélitos. Un prosélito es una persona de entre las naciones que se convirtió en el judaísmo o se hizo israelita y lo tenían que circuncidar, pues ya claro, ya de adulto. ¿Okay? Pero solamente los judíos y los prosélitos son los que tienen esperanza de vida eterna. ¿Okay? Y el Señor dice que Dios amó todo el mundo, cualquiera que crea en Él. ¿Okay? Y el judío quizás no pensaba que ellos estaban tan perdidos que iba a tener que Dios mandar a su Hijo al mundo. No es suficiente los sacrificios, nuestra vida que vivimos. Y cuando fallamos, sacrificar animales, no es bastante eso. Nosotros vivimos vidas rectas, correctas. No es bastante eso. ¿A poco Dios va a tener que mandar a alguien del cielo a salvarnos? Sí, porque están perdidos. Okay. En Hechos 15, del 1 al 2,
Llegaron unos allá, ah, en Antioquía, enseñando que era necesario. Bueno, lo vamos a leer ahí, Hechos 15. Uno dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la ley, al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Okay? O sea que los que se van a salvar son judíos o prosélitos. ¿Okay? Tienen que circuncidarte. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Quién les dijo eso? Pues los apóstoles. Pues vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén para ver si es cierto. Y ya se juntaron y concluyeron, versículo 24, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nosotros no los mandamos a ellos. ¿Okay? Ahora, yo miro un paralelo aquí en la manera que nosotros pensamos, que tiene que ser bautizada la persona por uno de la iglesia de Cristo. Y si no fue bautizado por uno de la iglesia de Cristo, no importa que sea en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, lo tenemos que bautizar otra vez porque tiene que ser un varón de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué digo yo? Pues vamos a la palabra. Vamos a Jerusalén, vamos a la palabra de Dios para ver si es cierto o no. Yo no creo que, eh, que la persona que bautiza tiene que ser uno de la iglesia de Cristo. No lo creo. Que lo que importa es la fe de la persona que se va a bautizar. ¿Okay? Porque, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Uh, si la persona que te bautizó, ¿qué si andaba mal con Dios? Pues no, tiene que andar bien con Dios. ¿Y cómo sabes? El único que puede ver el corazón es Dios. Yo no sé. Pero nosotros no vivimos asustados o en dudas si aquel estaba bien o no. ¿Por qué? Porque depende en la fe de nosotros, no en la fe de otro. El amor de Dios, dice, de tal manera que Dios amó al mundo. Siempre fue amor para todo el mundo, para todo aquel que cree. En muchas de las enseñanzas encontramos la frase, en aquel tiempo Dios así, pero ahora en Cristo es así. En el Antiguo Testamento era así y ahora en el Nuevo Testamento es así. Como que son dos dioses. No, es el mismo Dios. Y siempre ha sido para todo aquel que cree, ya sea judío o gentil. El Señor nunca escondió esta verdad. Okay. Id a la casa de Israel. Tenemos un pasaje en Mateo capítulo 10 y parece que el Señor está ignorando a los gentiles, no está ignorando a los gentiles. Okay. Llamó a los apóstoles, los nombró y luego en el versículo 5, Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dijo, les dio instrucciones diciendo, okay, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Ahí está. Entonces, el Señor, su misión era solamente con los judíos. ¿Okay? Ya después de su muerte, ahora sí, para todo el mundo. No. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Mundo. El Señor dice aquí, sino antes, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la fuerza de, eh, de las instrucciones del Señor. Porque la mayoría sí estaban perdidos. Y esa es la fuerza. No iba a ignorar a los gentiles. ¿Ok?
Pero primero vamos a ir a las ovejas perdidas, al pueblo que lo está esperando, al pueblo que está estudiado, que tiene conceptos del Cristo. Vayan a ellos primero, ¿okay? Y predíquenles el evangelio. Ahora, el amor de Dios es de todos. Si Dios no envía a su Hijo, si no regala a su Hijo, no hay vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Si yo y tú no creemos el evangelio, seguimos perdidos. Pero si creemos en el Señor, tenemos vida eterna. Esa es la fe. Y parece que todo el mundo ha adoptado mejor no creer. Y muchos les ha gustado los sistemas, tal como los sistemas que tenían los judíos, sistemas de las iglesias organizadas, donde te dicen, mira, si tú pecas, puedes hacer esto y esto y esto, y de ahí vienen las misas y las indulgencias y todas esas cosas. ¿Okay? Y la gente adopta, le gusta eso. ¿Okay? Pero es el Señor en el quien tenemos que creer. Y el martillo de Dios, la palabra de Dios, tiene poder para desbaratar el corazón de piedra y también para clavar sus verdades. ¿Okay? Ahora, ¿qué hizo Nicodemo después de oír al Señor? Y el Señor cierra con él. Vamos a leer otra vez Juan 3. Ya lo leímos, pero cierra con él diciéndole estas cosas. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Okay? Y es lo que nosotros tratamos de hacer con las gentes. Primero, nosotros tenemos que ir a la luz. ¿Qué hizo Nicodemo? ¿Puso sus hechos a la luz? ¿O aventó a Jesús como un hereje, un lunático, cualquiera? ¿Okay? ¿Cómo vemos a gente que enseña algo diferente a lo que nosotros hemos creído? ¿Cómo vemos a esas gentes? El hermano no cree que la ley fue clavada en la cruz. No necesitamos más testigos, dijeron de Jesús. Con eso está bien, con eso está bien. Y no se ponen a estudiar para ver si es cierto o no. ¿Okay? En Juan 7, vemos que Nicodemo estuvo bastante despierto espiritualmente para pedir justicia. ¿Okay? En Juan 7, y empezando en el versículo, vamos a leer un poquito aquí ya para terminar, dice en versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Vinieron los alguaciles y pues Jesús no venía amarrado ni venía entre ellos y dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y créanme que estos alguaciles habían oído a muchos hombres hablar, pero nunca habían oído a uno hablar como hablaba este hombre. Y yo no sé por qué, hermanos, por qué nosotros no queremos oír a este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. ¿Por qué no queremos dedicar tiempo en los evangelios para oír a este hombre? Preferimos oír a otros hombres, pero a este le damos muy poquito tiempo. ¿Okay? Nicodemo, en versículo 47, vamos a seguir adelante, pero los alguaciles dijeron, este hombre es único. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Jesús para ellos era un engañador, porque estaba hablando algo diferente. Este es un engañador. ¿También ustedes fueron engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos?
Ellos creían que nosotros tenemos la verdad. Y así también un hermano me dijo, ¿quién más cree de los predicadores? ¿Quién más cree lo que tú enseñas, Raimundo? Le dije, yo no sé, yo no he tomado una encuesta. Es lo que yo entiendo. ¿Okay? Pero no sé. ¿Okay? Yo no sé. Más esta gente que no sabe la ley es maldita. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era fariseo como ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Eh? Ese sabía, era un abogado, él sabía lo que decía la ley y pide justicia. Okay. Hermanos, yo he oído a hermanos predicadores defender la doctrina de la iglesia de Cristo. Y no es nada bonito, hermanos. No es nada bonito. Aquí dice la gente, no sabe la ley, es maldita es. Es un cobarde ese hermano, porque no quiere debatir. Antes de oírlo ya, es un cobarde. No, yo no creo que es cobarde. Es un hombre sabio. Es un hombre sabio. Porque él sabe qué clase de alegata, qué clase de discusión, la violencia y las cosas feas que se van a decir no va a ser un ejemplo para nadie. En 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15 dice, 14 y 15 dice, más bien, si alguna cosa padecieis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué? Entonces, aquí nos dice que cuando alguien nos hace una pregunta o alguien viene con algo diferente, dice con mansedumbre, vas a defender la fe con mansedumbre y reverencia. Okay. Con celo, pero con mansedumbre y reverencia. Nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos una doctrina y la vamos a defender a la muerte, hermanos. Y no seremos amables. Vamos a ser violentos. Pero ¿qué dice el Señor? Él quiere que tengamos temor y temblor, que seamos mansos. ¿Qué significa mansedumbre? Pues que seamos mansos, irreverentes. ¿Okay? Para terminar, en Juan capítulo 19, del 38 al 40, después de que muere el Señor, dos hombres se encargaron de sepultar a nuestro Señor, embalsamarlo y sepultarlo. Uno de ellos se llamaba José de Arimatea y el otro era este Nicodemo. Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, era del concilio, pero era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto
y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Los apóstoles, ¿dónde están? Están escondidos por allá. Solo algunas mujeres estaban allí para bajar el cuerpo y prepararlo. Los enemigos del Señor eran los que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Entre ellos muchos fariseos, porque ellos creían en su sistema de justificación, pero Nicodemo y José de Arimatea no creían como ellos. No creían, quizás ya no creían como antes, pero ellos no estaban allí gritando que lo mataran. ¿Okay? Y estos dos hombres tomaron el riesgo de ir a sepultar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque yo creo que eran hombres espirituales. Yo creo que el espíritu de Nicodemo, su espiritualidad es la que Dios quiere de nosotros. Un hombre bien dedicado a su religión, bien dedicado a su profesión, pero tomó el riesgo porque su espíritu no descansaba y quería saber, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Okay? Y yo quiero creer que Nicodemo obedeció el evangelio y se salvó, y también José. ¿Okay? Pero no todos los judíos pensaban igual, no todos los judíos creían igual. ¿Okay? Y tenemos este ejemplo. La invitación, el Señor es el que pone esta carga sobre los que oyen lo que el Señor le dijo a sus discípulos, que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Okay. Es una carga que el Señor le pone a la gente y yo no. Nosotros nomás leemos. Okay. Pero ¿puedes tú estar seguro que estás bien bautizado? Okay. Ya fui bautizado de niño o fui bautizado para entrar a la iglesia. Pues acércate al Señor como Nicodemo y pregunta, ¿estoy bien? Ponte debajo de la luz para ver si tu obra es buena, está hecha en Dios o no. Quizás el Señor te va a preguntar, a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu bautismo? Pues no me acuerdo, solo tenía 3 meses, no me acuerdo. Ok. Y así muchos no creyeron, no confesaron el nombre y por la acción de sus padres fueron bautizados. Okay. Algo para meditar a los que nos están oyendo que no se han entregado al Señor. Okay, pero creo que todos los que estamos en la clase, sí. Pero hasta aquí llego con esta lección, hermanos. Yo sé que estuvo larga y me disculpan por eso, pero les doy gracias por su atención, hermanos. Y siempre quedamos abiertos para preguntas o comentarios o opiniones, si los tienen. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza. Hoy vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta bendición dada, por haber escuchado su palabra. También pedirle por si es su voluntad que el día martes volver a vernos, reunirnos por este medio y seguir aprendiendo. Y de igual forma recordar nuevamente a nuestros hermanos enfermos. Hermano Enrique, ¿nos ayuda por favor con esta oración? No, hermano. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias, nuestro buen Dios y Padre Celestial, porque en esta noche pues podemos ver, Señor, más allá de lo que podemos mirar sobre nuestra nariz y todas nos has hecho comprender en esta noche, Señor, que pues hemos leído que no somos de Pablo, no somos de Pedro, no somos de nadie, sino de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y tú, Señor, que conoces y escudriñas el corazón del hombre, es lo que interesa para ti, Padre, porque si a los antiguos no les hablaste de sacrificios, a nosotros, mucho menos, Señor, nuestras culpas han sido pagadas en
la cruz y nos basta tu gracia, Señor. Así es que si hay ordenanzas dentro de la iglesia de tu Hijo amado, Señor, muéstranoslas cada día, que podamos aprenderlas y guiarnos sobre todo, Señor, por la palabra estudiada, meditada y que sea inspirada por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por mi hermano que nos ha declarado estas cosas y, Señor, te agradeceríamos que nos ayudaras mucho a comprender y a renovar nuestra mente, Señor, para poder tener seguridad de que tú estás obrando cada día en nuestras vidas y nos estás mejorando. Y todas las cosas, Señor, sabemos que nos ayudan a ti. Gracias por el amor que nos tienes. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado entre nosotros escuchando esta palabra y que no vuelva, Señor, vacía, sino que la compartamos con aquellos que de veras están interesados y aún con los que no, Señor, también para poder platicarles lo que has hecho en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Gracias por tu amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.